El Fondo para Ayudas de Emergencia y Fortalecimiento Organizacional en Protección y Autoprotección, FFP, presenta Cultivando Voces. Un podcast hecho por líderes, lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos y socioambientales de Colombia. Bienvenidas y bienvenidos a Cultivando Voces. Mi nombre es Dana Roballo. Este es un podcast del Fondo para Ayudas de Emergencia y Fortalecimiento Organizacional en Protección y Autoprotección, FFP, integrado por Humanidad Vigente, ILSA, CAPS y Justa Paz. Una iniciativa que busca apoyar el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos y socioambientales de quienes defienden la vida y el territorio. Desde 1987, en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, el 9 de septiembre, nace una iniciativa ciudadana nombrada Semana por la Paz. Su objetivo, visibilizar los esfuerzos de miles de personas que trabajan diariamente en la construcción de paz desde diversos roles y escenarios sociales. Esta iniciativa busca promover la cultura de paz y reconciliación en Colombia, así como la defensa de la vida, la gestión pacífica de los conflictos, la verdad, la sana convivencia, el respeto por la diversidad, el cuidado de la naturaleza y la dignificación del ser humano. Uno de los temas que normalmente se recurre en los diálogos de Semana por la Paz es la defensa de todos los derechos humanos, y en este caso de las diversidades sexuales. Los últimos años han sido históricos para la comunidad LGTBI en Colombia. Decisiones que son sin duda históricas, ya que hace apenas 36 años el Código Penal colombiano castigaba con hasta 3 años de cárcel las relaciones homosexuales entre hombres. Hoy, si bien aún falta mucho por hacer para el reconocimiento y la aceptación de la comunidad LGTBI, también han habido logros importantes. Por eso hablé con Narciso Torres, o mejor conocido como Nacho, desde la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, quien es líder social con una lucha incansable por la defensa y visibilización de los derechos de las diversidades sexuales y de género. Nacho, un gusto tenerte acá y comienzo este diálogo para que nos cuentes un poco sobre quién eres y cómo ha sido ese trabajo de liderazgo social por las diversidades sexuales. Bueno, yo soy Narciso Torres, me llaman Nacho, desde el 2016 precisamente, cuando inicia todo el tema del proceso de paz, porque en el marco del proceso de paz yo sufro un accidente y me amputan mi brazo izquierdo. Y creo que desde el 2018, desde el 2017, cuando ya he tomado conciencia de todo, me autorreconozco como negro, marica y mocho. Ese es un sello que le doy gracias a una mujer trans que luchó, que vivió, que estuvo conmigo mucho tiempo, como fue Diana Navarro. Gracias a un proceso de poder liberarme de esa gran carga que tenía en la época de los 80 y 90 con relación a mis orientaciones sexuales o a mi orientación sexual, esa carga con respecto a que no podía ser quien yo era porque la normatividad vigente en esa época no nos lo permitía. Ser marica, ser lesbiana, ser bisexual era ya condenable y era penalizado ante la ley. Entonces, uno tenía que vivir a escondidas. Con todo este panorama o todo este preámbulo que te estoy comentando, mi trabajo social o mi liderazgo social arranca en mi pueblo, pero eso sí, como te digo, con esa carga de doble identidad. Aquí ya podría decir, como decían algunos jóvenes, en la noche me convertí en marica para estar con mi novio y en el día era el líder social muy famoso o muy reconocido en el pueblo a través de ciertos procesos que se hacían a nivel de la Iglesia Católica con jóvenes, niños y adolescentes. Esto fue muy, muy particular porque más o menos en el año 84, no 85, si no me equivoco, fui amenazado por un grupo de jóvenes que me encuentran
como a la 1 de la mañana, tal vez iba yo de mi casa, salía de una fiesta, y ese grupo de jóvenes me encuentran en la calle, me sacan un revólver, me lo ponen en la frente y me dicen, te vamos a matar por marica, o sea, no queremos marica en el pueblo, pero no lo hacemos por ser el hijo de quien eres. Claro, mi papá tenía un reconocimiento en el pueblo, pero yo, muy asustado, lo que hago es ir a la policía a poner el denuncio a esa hora de la mañana, de la madrugada, y todavía con la marca de revólver en la frente, y decirle a los policías que fui amenazado por un grupo de chicos, le doy los nombres. ¿Y por qué me amenaza? Me pregunta, le digo, ¿por qué dije que era marica? O sea, y resulta que cuando yo digo eso, los policías me meten preso a mí por ser marica. O sea, porque eres marica, entonces, pum, me metieron preso en el calabozo. Una cosa absurda, yo la vengo a entender es después, cuando ya empiezo a militar en Bogotá, empiezo a tener todo este bagaje de conocimientos frente a la violación de derechos y a trabajar por los derechos míos y los derechos de otros y otras en cuanto al tema de la visibilidad y exigibilidad. Y como te digo, uno a veces creyera decir, yo nunca me he identificado como víctima de conflicto, pero cuando hago todo un análisis, digo, bueno, yo también fui víctima porque era un poco más vigilado por parte de mis tíos, mis tías. Esta situación fue denigrante para mi vida, para mí mismo, que inclusive me llevó a tener 3 intentos de suicidio durante estos periodos. Mm, Ahí surge este liderazgo y ahí surge esta experiencia empírica de trabajar en lo social. En todo este proceso de dualidad de la vida, yo logro tener tratamientos psiquiátricos porque mi familia me llevan a un psicólogo. En esos intentos de suicidio, creo que un último intento de suicidio, pues me llevaron al psicólogo, una psicóloga me atendió, me mandaron a psiquiatría. Ser homosexual era un delito, pero además era una enfermedad, ¿no? Entonces había que tratarla psiquiátricamente. Y a mí me trataron psiquiátricamente mi homosexualidad, como te lo digo. O sea, estuve medicado por pastas, estuve en tratamiento. Luego llegó el tema de que yo era muy espiritual, entonces el tema de la iglesia también se metió un poco. Me recuerdo yo de todo eso. Llego a Bogotá y una de mis primeras decisiones en Bogotá es decir, yo quiero ser feliz. O sea, yo no quiero vivir una doble dualidad, yo no quiero vivir una doble vida, yo quiero ser feliz. Eso fue una decisión muy radical. Naturalmente, ya ese año 95, 96, está ya la Constitución del 91, hay todo unas reflexiones alrededor y yo lo que decido es, ahora sí, una psicóloga o un psicólogo que me ayude a ser feliz. O sea, que me ayude a ser quien soy. Que no venga con esa vaina de que esto es una enfermedad, de que esto es una... No. Y es cuando empiezo a tener ya esa vaina de ser libre. O sea, ¿cómo me siento ser libre? Y a partir de este sentir libre, de sentirme libre, es cuando empiezo también a reflexionar y a estudiar desde el colegio donde estoy trabajando, porque entonces en el colegio donde estoy trabajando empiezan a surgir jóvenes también con orientaciones sexuales diversas, pero como te digo, o sea, es una vaina que todavía en Colombia eso no se daba y no se permitía. Y yo trabajaba arriba en Altos de Cazucá, porque Altos de Cazucá en los años 90 era todo el tema de cuando llegaban los reinsertados, las personas que dejaban las... Entonces, trabajar allá desde un proceso de orientaciones sexuales era imposible. En ese sentido, ¿cuál es esa necesidad de seguir trabajando por los derechos humanos? Yo hago una analogía muy particular con los y las personas esclavizadas. Y una de las particularidades que yo siempre hago frente a esta analogía, como te lo estoy diciendo, y es que cómo poder luchar por ser libres. O sea, cuando estamos inmersos en que sabemos que somos maricas y estamos inmersos allí en nuestro cuerpo y no poder llegar a hacerlo, no poder llegar a decir soy marica y qué,
soy gay y qué, soy lesbiana y qué. Es como cuando estaban esos esclavos allí sometidos bajo otro que sin sueldo, recibiendo golpes, o sea, era una deshumanización. Y el ser marica guardado, rejonado, metido en el closet, todavía para mí sigue siendo esa parte de la esclavitud. No tengo a nadie que me golpee, tal vez físicamente, pero me estoy golpeando yo mismo, psicológicamente, me estoy dañando yo mismo dentro de mi cuerpo. Claro, cada quien es libre y cada quien tiene su autonomía. Pero creo que el mensaje maravilloso en el proceso de transformación, de llegar a tener, ser quienes somos, es cómo somos libres. Y yo creo que eso ha dado pie en este siglo XXI a que muchos jóvenes, adolescentes y niños ya puedan tener también la capacidad de decir, mire, yo soy esto, y decírselo a sus familias, o sea, a su papá y a su mamá, ¿sí? Pero todavía tenemos en Colombia un sistema conservador que no lo permite y claro, hoy por hoy ya no son las familias de los años 80, de los años 70. Hoy por hoy son familias ya con un poquito más de conocimiento de que ya hemos pisado un claustro universitario y que estas profesionales y profesionales que hay en nuestros territorios, que tienen esos hijos, pues cuando el hijo les dice, mire, ya tienen otras reacciones. Pero cuando el hijo es de un campesino, de una persona de una familia rural, que no han tenido la oportunidad todavía de salir, ni siquiera de completar el bachillerato y que están todavía sumergidos en este tema del conservatismo social, pues es muy difícil para el chico y la chica. Así como lo comentas, han sido muchos los obstáculos a nivel social, cultural, educativo, entre otros. En ese sentido, ¿cómo ha sido esa respuesta institucional frente a esos reclamos? Es un desafío muy grande y es un desafío al cual yo estos días he venido trabajando y no voy a dejar de trabajar. Porque la oportunidad, estas 2 semanas que estuve en mi pueblo, tuve la oportunidad de sentarme con la administración. O sea, de sentarme con la administración, porque o sea, fue uno de mis retos. O sea, voy a ir y quién es el referente, quién está a cargo de este tema y sentarme con esa persona. Y me senté con esa persona y exactamente esto, o sea, ¿cuáles son esos desafíos? ¿Cómo lo estás mirando? Entonces, hay un chico de 27 años, está como referente LGBT, yo inmediatamente, porque le dije, bueno, ¿tú cómo te reconoces? O sea, no, yo soy gay. Ah, bueno, perfecto. Eso ya eso fue un inicio, porque me encuentro con administraciones en los pueblos donde yo voy. ¿Tú eres referente para personas disidentes? Sí, yo soy, ¿y qué eres? Ah, no, yo soy muy normal. O sea, es un referente que me dice a mí, yo soy un normal, ¿qué mierda es esto? ¿Qué vaina es esto? O sea, no, o sea, para mí eso es inaudito, o sea, yo no sé, pero me perdonan la palabra que voy a decir, el marica soy yo, o sea, los maricas son los que ponen el culo, los maricas son los que están sufriendo, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo un heteronormativo viene a ser referente de unas personas disidentes? Entonces, eso fue un primer en mi pueblo que yo encontré un buen jonronazo, decir, excelente, maravilloso. Si te reconoces como marica y eres una referente, entonces vamos por buen camino. Entonces, administraciones que necesitan desde eso, desde el enfoque experiencial y desde el enfoque teórico, poder tener un proceso desde ahí mismo, desde lo mismo ruralidad. Porque es que no es la ciudad, es la ruralidad la que está todavía en este tema. Y alguna pregunta que me hicieras es muy importante. El desafío no es solamente con nuestros pares, porque es que nuestros pares están experimentando sus vidas. El desafío es con los que no son pares de nosotros, con papá y mamá, con hermanos de esa persona disidente sexual, con esa comunidad que no entiende el tema de la disidencia sexual, que no somos capaces todavía de mirar que una mujer trans no es un hombre vestido de mujer, ¿sí? Porque es que no está dentro de la persona disidente, es dentro de la sociedad de esos que no son pares, que todavía no entienden ni logran entender cómo es la vida
de una persona marica o de una mujer lesbiana, cómo es la vida de una persona bisexual, cómo experimentan sus sentimientos, sus sentires, su poder vivir. O sea, y eso creo que ahí es donde empieza el proceso de libertad. Estás escuchando Cultivando Voces. Cultivando Voces. Desde hace varios años, las mujeres de todas partes del mundo y de los más diversos sectores han venido evidenciando la importancia y la urgencia de ser partícipes activas en la construcción de las propuestas y las acciones que permitan alcanzar en sus respectivas regiones una paz que sea sostenible y duradera, no solamente para ellas, sino también para la sociedad. Han tomado la bandera de la paz y la seguridad, recuperando el papel histórico en la prevención y solución de conflictos que ahora son amparados por pactos internacionales para lograr la paz. Esos indicadores representan que las voces de las mujeres indígenas, afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras han contribuido a la construcción de una paz justa, duradera y sostenible en el país. Es por eso que hablé con Mercedes Segura, lideresa social de la Costa Pacífica desde hace 30 años, quien se ha centrado en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia y racismo estructural. Mercedes, bienvenida a Cultivando Voces y comienza este diálogo para que hables un poco sobre cómo ha sido ese trabajo de liderazgo social, qué es lo que te mueve y te impulsa a seguir trabajando por las mujeres en este país. Hay como 3 puntos muy importantes. Y es el proceso de autorreconocimiento desde un enfoque antirracista, la prevención de la violencia contra las mujeres desde la reivindicación de sus derechos y la defensa del territorio para la construcción de una paz territorial. Para la prevención de las violencias de género y la reivindicación de los derechos de las mujeres, pues las 3 empiezan en el mismo momento, se fundamentan y se fortalecen desde una organización a la que fundé con otras mujeres, hice parte y fue Funde Mujer. En ese espacio atendí como directora de esa organización y fundadora 902 chicas, adolescentes, víctimas de violencia sexual y violencia intrafamiliar entre los 10 y los 17 años. Y desde ese mismo espacio también se le puso el pecho a la brisa para hacer las denuncias a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y otras que no estaban dentro de la organización, porque este era un espacio de atención integral, otras mujeres mayores que no estaban albergadas, pero que requerían del servicio de protección por víctimas de violencia sexual y violencia intrafamiliar, con tabiques rotos, costillas reventadas, brazos y glúteos apuñalados, unas violencias muy horribles como también feminicidios, a los que también lideramos a través de marchas, comunicados, y pues esa lucha no ha parado, ¿no? Esa lucha es de manera constante, y desde allí venimos impulsando, desde esa misma incidencia por la reivindicación de los derechos de las mujeres, seguimos impulsando lo que es la construcción de la paz desde las mujeres y sus organizaciones, como un derecho fundamental y constitucional que tenemos a vivir en un territorio en paz. Con el ámbito del autorreconocimiento para ser comunidades afro y pueblos negros en este país, pues desde la ley 90 del 93, del cual como lideresa hice parte activa en la promulgación del artículo transitorio 55 y por ende de los decretos que favorecían la participación de las mujeres por primera vez en la historia.
la incidencia por el autorreconocimiento, la participación y la visibilización del pueblo afro, obviamente como mujeres afrodescendientes, pues es una lucha constante porque sabemos que hay que seguir visibilizando el racismo estructural y racial que se vive en todo momento, que atraviesa todas nuestras luchas y nuestras reivindicaciones en este país. Este mismo proceso nos ayuda desde el proceso de Ley 70 a la defensa del territorio para ser, porque sin territorio no somos. Para todos los afrodescendientes, el territorio es la vida y la vida sin el territorio no va. Esos mismos procesos nos han llevado a ser actoras activas también para la construcción del capítulo étnico como apuesta en el Acuerdo de Paz del 2016 y la incidencia con el tema de mujer, familia y generación, que hasta hoy es uno de los puntos del acuerdo con menos implementación. Has mencionado un elemento clave que es el autorreconocimiento. Mercedes, ¿cómo lo podemos entender y cómo lo sumamos a las pedagogías antirracistas desde una perspectiva de género? Bueno, primero, la importancia del autorreconocimiento es porque en la medida que más personas afro o negra o palenquera o raizales que no han hecho ese proceso como consecuencia del racismo, porque el racismo según se mueve por nivel de melanina, entonces estas personas que no se autorreconocen porque el racismo les ha dicho que ellos no son negros para unas cosas, pero para otras sí siguen siendo negros, eso baja el porcentaje de población que realmente somos afrodescendientes en el país y baja el presupuesto que se nos debe asignar a los territorios con mayor población afrodescendiente y nos hace aparecer como minoría étnicas cuando en realidad no somos ninguna minoría étnica. Eso hace parte del proceso de autorreconocimiento y de una pedagogía antirracista que no solamente es hacia adentro, sino hacia afuera. Hacia afuera es como la gente mestiza deja de llamarnos negros como que si negro fuera nuestro nombre. Porque nosotros no vamos por la vida llamando a los blancos, oiga blanco, venga. Y no lo justificamos diciendo que le decimos blanquito de cariño. Cierto que no, ¿verdad? Mientras que cuando uno le dice a una persona blanca mestiza que no lo llame negro, la persona inmediatamente dice, ay, es que yo se lo digo por cariño. No, señora, esa es una acción racista. Todos los seres humanos tenemos un nombre y es por ese nombre que debemos ser llamados. Pero además existe ese racismo estructural, limita que los pueblos afrodescendientes tengan acceso a calidad de vida, a los presupuestos reales que tengan para acceder para la construcción de muy buenas universidades de educación superior que respondan a las necesidades de los recursos naturales del territorio. Eso no existe en nuestros territorios. Que no se peyorice las actividades del área del folclore de nuestro Pacífico, de nuestras regiones, de nuestros pueblos afrodescendientes. Que se desconozca el conocimiento ancestral como que se le siga llamando conocimiento no válido. Lo que hemos visto desde el panorama del conflicto armado y en cualquier escenario de guerra es cómo ese recrudecimiento de la violencia impacta directamente a las mujeres, en sus cuerpos, mentes y emociones. En ese sentido, ¿cómo analizas esa situación para las mujeres en medio de la guerra? Claro, las mujeres siempre van a ser ese sector más vulnerable en todo momento y sobre todo en un proceso de conflicto armado como el que se vive. Hay deserción escolar, hay embarazos por violencia sexual, hay un incremento del madresolterismo producto de esos embarazos por violencia sexual, hay un bajo nivel de educación formal
que les permita a las chicas acceder a empleos dignos para poder tener calidad de vida. Y este bajo nivel de económico, por supuesto, que genera una situación de vulnerabilidad que no accede a calidad de vida tanto para las chicas como para sus hijos. ¿Cómo se espera continuar la labor por defender los derechos humanos en los territorios, teniendo en cuenta el estado actual de los diálogos de paz, que ha sido un panorama de incertidumbre? Yo creo que el mensaje es vuelvan a la mesa ya. Las mujeres no soportamos un ataque de violencia más en el marco del conflicto armado. Las mujeres estamos esperando que vuelvan a la mesa ya. Es urgente continuar con las negociaciones del acuerdo de paz. Por eso les pedimos volver a la mesa como un gesto de buena voluntad. Y tenemos la esperanza de que nuestros nietos y bisnietos puedan vivir en un Colombia donde todo pueda ser posible, pero sobre todo la paz. Nosotras desde Vida Digna y la alianza que tenemos con las otras mujeres respaldamos el acuerdo de paz. Por eso pedimos que por favor vuelvan a la mesa de negociación ya. Porque la paz sin las mujeres no va, y las mujeres sin garantía de paz no podemos seguir existiendo. Porque se nos fragmenta la movilidad, el derecho a opinar. Son muchos los feminicidios que han ocurrido en este país a muchas lideresas y defensoras de los derechos humanos. En los procesos de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, son las mujeres las que inician estos procesos. Y por esto muchas de las mujeres son víctimas de feminicidio, desapariciones forzadas. La violencia sexual contra las chicas no tiene límite y son miles como los granos de arena en el mar o en una playa que no se alcanzan a contar, y miles los casos que no se documentan, que no se denuncian, que quedan en la impunidad, muchos por temor a denunciarlos, otros porque las estrategias de violación hacen aparecer a las chicas como que si ellas son las culpables de la violación sexual por esta formación patriarcal que tiene la sociedad, donde considera que la chica por tomarse una gaseosa con un chico o con un militar, ya tiene acceso a su cuerpo, y se desconoce que la usa ella como una estrategia para información. Les hacen creer que aquel que porta un arma es más poderoso y tiene la capacidad de defenderla. Entonces, todas estas situaciones hacen que una cree estrategias, acciones afirmativas como la formación a chicas en construcción de paz urbana, como la formación a mujeres jóvenes y adultas en autonomía económica como estrategia para bajar el índice de violencia intrafamiliar y sexual. Y ahí estamos nosotras como Vida Digna intentando movilizar estas alianzas para que nuestras incidencias a nivel nacional y territorial sean mucho más efectivas, pero creemos y estamos convencidas que estos territorios no se fortalecen si no hay una real inversión en los programas, en los planes de desarrollo territoriales que se construyan con enfoque de género para que se puedan incluir las demandas y prerrogativas que tenemos las mujeres. Hace unos meses, diferentes sectores sociales con diferentes preocupaciones se plantearon un mecanismo de monitoreo a los ceses al fuego. A este mecanismo lo nombraron Veeduría Social por la Vida y la Paz. Mujeres, campesinos, afrodescendientes, indígenas, diversidades de género y sexuales e iglesias. El encuentro o la presentación de la veeduría contó con la participación de 50 líderes y lideresas de diferentes sectores provenientes de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Tal es el caso como Nariño, Cauca, Valle del Cauca,
Chocó, Putumayo, Casanare, Antioquia, Cesar, Guajira, Norte de Santander, Arauca, Guaviare y Meta. Mercedes y Narciso, como integrantes de esta veeduría, ¿cuál es la esperanza que se ve en esta iniciativa colectiva de paz? Yo creo que esta veeduría es la respuesta de muchos sectores. O sea, por un lado vemos unos sectores que nos encontramos en las luchas del movimiento social y feminista como las mujeres. Hay otro sector en el que los encontramos por la reivindicación, visibilización y reconocimiento del pueblo afrodescendiente y trabajamos por la construcción de la paz. Hay otros movimientos que trabajan desde la espiritualidad, desde las iglesias y cómo es esto desde el campesinado, ¿sí? Cómo estos dos sectores también desde lo que hacen están trabajando por la paz y poco a poco nos hemos ido juntando los de un lado, los del otro lado, los del otro lado y podríamos decir que vamos haciendo un nuevo sector mixto que sigue trabajando por la paz y su énfasis, su objetivo principal es hacer una veeduría al proceso final de conflicto armado. No solamente a la dejación de las armas, sino a un proceso de paz real donde todos los actores involucrados se sienten a negociar para que al fin entreguen las armas y tengan una perspectiva distinta de lo que es la paz. Entonces yo creo que es un buen trabajo y es resultado de que mucha gente en el país estamos pensando en una construcción de paz total. Para mí, la veeduría social va teniendo una fuerza y tiene que tener una fuerza, uno, de sensibilización y de concientización. De sensibilización en cuanto al tema de cómo caminar hacia el acuerdo de paz desde el territorio. Pero el acuerdo de paz no arranca con unos papeles firmados por el presidente y unos papeles firmados por las disidencias. Arranca desde la transformación de mi cuerpo, o sea, desde mi territorio, que es mi cuerpo fundamental. Ese cuerpo físico que yo tengo, sea maluco, sea bonito, sea discapacitado, sea como sea negro, sea blanco mestizo, sea indígena, es mi cuerpo y ahí arranca ese proceso. Entonces, cómo la veeduría me va llevando también a tener ese espacio seguro dentro del territorio. Entonces, la veeduría va a ser desde estos lugares de donde estamos como acuerdos de paz, para mirar los acuerdos de paz en estos lugares, en estos territorios, cómo se concientiza, uno, a las personas que están dentro del acuerdo de paz, que son tanto el Estado como las personas disidentes al margen de la ley. Y dos, a concientizar al mismo territorio, al mismo pueblo. O sea, somos los veedores y estos veedores tienen que tomar conciencia y conocimiento de que esta veeduría tiene que ir en todas estas ramas, en rama del derecho de las mujeres, en rama del derecho de los jóvenes, en rama del derecho de los campesinos, en rama del derecho social de las personas disidentes sexuales, de el derecho, como te digo, de cada uno de los sectores sociales en los cuales estamos sumergidos todos y todes. Hemos conocido el poderoso liderazgo afro por la lucha en la equidad y los derechos humanos. A través de la voz de Mercedes, conocimos el impacto transformador desde su fundación Vida Digna en favor de las mujeres, mientras que con Narciso, líder social, nos ha compartido su valiente experiencia de vida en defensa de los derechos de las diversidades sexuales. Ambos coinciden en la importancia de combatir el racismo y promover el autorreconocimiento para la libertad, no solo como una lucha individual, sino como un esfuerzo colectivo que fortalece a sus comunidades y enriquece la diversidad cultural de Colombia, además de promover la construcción de paz. ¿Cuál es ese mensaje de esperanza que nos dejan? Algo muy valioso fue la Semana por la Paz. Construyendo voces, uniendo voces, construyendo país. Creo que esa Semana por la Paz dio también el ánimo a un Nacho para que siga luchando, para que siga avante en todo este caminar sobre
cómo visibilizar y exigir los derechos de las personas con orientaciones sexuales diversas. Y claro, yo lo tengo con un apellido, el enfoque étnico-racial. Pero hay una frase que me viene calando en mi mente desde hace ratito y es: sembrando derecho construimos ciudadanía o convivencia y a partir de eso construimos paz. Hay que empezar a sembrar derechos. Muchos estamos en que, yo exijo mis derechos, yo reclamo mis derechos, yo visibilizo mis derechos, pero no los sembramos. Y hay que hacer analogía con la siembra, o sea, el transformar la vida es cuando tú transformas un terreno, cuando tú transformas un lugar. Y creo que la vida se da a partir de la transformación, no del cambio. Yo no estoy de acuerdo en que, es que mi vida cambió. No, mi vida se transformó. Y creo que eso lo dice muy claramente este psicólogo Juan Pablo Ledrach cuando habla de la transformación del conflicto. Entonces, creo que todos, todas y todes transformamos, pero como te lo decía, desde mí mismo. Entonces, si yo siembro derechos, porque hay que sembrarlos, no es solamente, ya los derechos están ahí, pero ¿cómo los siembro para que haya una cosecha? ¿Y qué es lo que debo cosechar? Cuando yo siembro derecho en mi familia, en mi hogar, yo estoy cosechando convivencia, porque cada uno y cada una ya tienen su matica de derecho y ha retoñado, y ese retoñar significa conciencia, significa conocimiento, significa aquí están mis derechos, pero ya también están los derechos del otro y de la otra y de la otra. Entonces, sembrar esos derechos para poder cosechar convivencia, para poder empezar a cosechar comunidad, poder empezar a cosechar ciudadanía. Y a partir de ahí empieza la construcción de paz. En La culpa de la vaca te preguntan a un niño qué es la paz para él y él responde que la paz es cuando su papá por la mañana le lleva un tinto a la cama a su mamá. Y sabe que tiene muy buena razón porque rara vez los papás llevan un tinto a la cama a la mamá. Y eso es un enfoque de género paritario. Cuando un hombre empieza a entender que él también puede hacer el tinto, tomarse el de él y llevar el de su esposa a la cama, esa es una iniciativa de construcción de paz. Cuando a una persona no se la juzgue por el color de su piel, sino por el nivel e importancia de sus acciones, eso también es construcción de paz. Finalmente, la paz solo es posible el día que los hombres y las mujeres juntos encuentren la pieza que se ha arrojado al mar. Porque la paz, como la mujer, es un rompecabezas que todos están buscando y que nadie puede encontrar. Llegamos al final de nuestro podcast Cultivando Voces. Me despido agradeciéndoles a quienes participaron el día de hoy y a nuestra querida audiencia. No olviden seguirnos en X y en YouTube como @ffp_protección. Para más información ingresen a la página www.fondodeproteccion.com.co. Mi nombre es Dana Roballo. Este producto cuenta con el apoyo de la Unión Europea, Fondo Noruego para los Derechos Humanos, Embajada de Suecia y Diaconía, los cuales no comparten necesariamente los puntos de vista y opiniones que aquí se presentan. La responsabilidad del contenido recae en sus autores. Cultivando Voces. Una producción del Fondo para Ayudas de Emergencia y Fortalecimiento Organizacional en Protección y Autoprotección, FFP.